Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Club de Amigos del Almerico de Madrid. Tenemos hoy un acto de área de residencias. Bueno, todos más o menos sabéis de qué va. Hace poco tuvimos, hace unos meses, tuvimos a José Antonio Martín Pallín, que habló de las querellas que se interpusieron con relación a eso, conjuntamente con 7.291 Justicia y Verdad, ¿no? Se llama Asociación y Área de Residencias. Y bueno, pues a partir de ahí también proyectamos el documental con la asistencia de su director, de Juanjo Castro, y bueno, pues el acto es fundamentalmente para hacer que la memoria siga viva. La memoria es memoria, justicia, reparación y verdad, ¿no? Vamos a presentar primero a María Victoria Funcenegui, pastor, que es, además de licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1973, es doctora en epidemiología. Bueno, pues lleva ya incorporada a la Marea desde prácticamente sus inicios, ¿no? El año 2009 ¿es? No, 2019. 2019, ahora lo habláis y demás. Bueno, y Carmen López Llorente, que es la portavoz de Marea de Residencia, miembro también de la Asociación por los Derechos de la Madre y las Familias, además, y además hija de una víctima de la del criminal protocolo de las residencias. Bueno, esto es un poco la presentación. Yo creo que os voy a dar la palabra ya, sin más, y vamos a empezar, si queréis. Todos los que estáis aquí, más bien podría decir que sois un grupo de activistas que conocéis ya lo que pasó aquí en Madrid, en las residencias. Por eso voy a ser breve, porque me gustaría que mis compañeros y compañeras tuvieran la oportunidad de presentar sus casos y cómo se están defendiendo. Y qué está pasando ahora que ya llevamos 5 años y medio de lucha. Yo solo deciros que he dedicado prácticamente toda mi vida profesional como epidemióloga a la investigación del buen envejecimiento. Yo nunca trabajé en residencias, pero cuando empezó esto, que estaba en Estados Unidos, en Atlanta, acompañando a mi hija, que tuve mi primer nieto, me di cuenta de lo que significaba que las personas mayores eran las que tenían mayor riesgo de infectarse por vivir en establecimientos colectivos, igual que los que vivían en prisiones, o los que vivían en residencias para personas con discapacidad, o los conventos, o sea, todas las viviendas colectivas donde se compartía cantidad de ambientes todos los días, estaban en altísimo riesgo de infectarse. Pero luego las residencias de personas mayores tenían todavía una razón mayor para ser prioritarias, y es que tenían el mayor riesgo de morir, pero no por estar en una residencia, sino por ser mayores, porque el primer factor de mortalidad era la edad. Esto no pasa con todas las infecciones. Hubo otro SARS, otro coronavirus, en el año 2003, donde se afectaba principalmente a adolescentes y jóvenes. Pero en este caso, en este coronavirus SARS-CoV-2, el grupo que tenía mayor riesgo de morir después de una infección eran las personas mayores, como pudimos comprobar desde que empezó la epidemia en China. Entonces, estaba claro que había que proteger a los que vivían en residencias, primero porque estaban a altísimo riesgo de infección por vivir confinados, compartiendo el espacio, y segundo, porque tenían el mayor riesgo de morir. Y bien, se hizo mal en todas partes, podemos decir que en todo el mundo, es que es tremendo.
en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países europeos a menor o mayor medida. Pero si hubo un punto negro en todo esto fue Madrid. Fue Madrid. Y solo os quiero comentar una cosa. Esto es un acto de Marea de Residencias. Es un acto y por eso el protagonismo es de Marea de Residencias. Yo solamente quiero deciros, yo trabajo con todo el que viene a preguntarme o a pedir ayuda. No pregunto quién eres ni de dónde vienes, ni por qué has venido. Porque desde que pasó todo esto, a nivel muy personal, mi sueño ha cambiado. O sea, mi vida se ha alterado. He tenido que dejar de hacer muchas cosas porque no tengo tiempo para hacer otra cosa que no sea defender que se establezca la verdad de lo que pasó y que haya justicia. Y han pasado casi 6 años y no veo ninguna de estas dos cosas. Os voy a presentar el pasado, que gran parte de este pasado lo escribimos entre todos en la Comisión por la Verdad en la Residencia de Madrid. Hubo un impacto muy desigual de la pandemia en las comunidades autónomas de España, como ya sabéis todos, supongo. Y en esta gráfica pues podéis ver que la primera barra, 11% de las personas que vivían en residencias murieron solo en los meses de marzo y abril por COVID, murieron por COVID. En realidad, 21%, o sea, más de 1 de cada 5, murió en esos 2 meses. Aparte de que después también murió mucha gente, porque siguieron muriendo y de forma evitable en marzo, en abril, mayo, junio, y luego en la segunda ola y en la tercera ola, porque es que en Madrid se tomó la medida más barata, que era no hacer nada. Cuando vino la vacuna, se vacunó todos los residentes, se vacunaron, prácticamente la totalidad de trabajadores, y ahí fue cuando acabó el problema. El problema acabó por la introducción de la vacuna, no acabó por la buena gestión en octubre y noviembre, no, es que siguieron haciendo lo mismo que estaban haciendo. Lo único que hicieron diferente en octubre y noviembre es llevar a más gente al hospital, pero siguieron sin proteger, sin hacer las PCRs que había que hacer todas las semanas, sin las mascarillas, los tipos de protección individual. O sea que la dejadez, el abandono de las personas mayores continuó, porque eran mayores y vivían en residencias, no hay ningún otro motivo para eso. En Castilla-La Mancha lo hicieron también fatal, muy mal, y luego ya, mal también, pero ya en otro nivel de mala práctica en otras regiones, y donde realmente trabajaron bien fue en Valencia, Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia y Canarias. Y esto de trabajar bien lo digo porque no teníamos la mínima infraestructura para trabajar bien, porque en esas comunidades también las residencias eran un negocio, también las trabajadoras estaban maltratadas, tampoco había PCRs ni había EPIs, pero se utilizó un mínimo de buena práctica de salud pública para hacer que la gente por lo menos fuera a los hospitales cuando estaban graves. Bueno, esto ya lo sabéis. Aquí yo voy a ir muy rápido, no quiero contar los detalles porque es muy largo, pero sí que os voy a enseñar el caso de Alcalá de Henares, que no son modelos matemáticos ni datos manipulados. Os cuento esto porque hace 2 semanas fui a Alcalá de Henares y incluso después de haber hecho muchos análisis de datos, la situación de Alcalá de Henares me llamó la atención porque es terrible y es algo que ni siquiera la gente lo sabe. La gente de Alcalá de Henares tiene un hospital que es el Príncipe de Asturias. Bueno, pues ahí el patrón de mortalidad fue claramente el mismo que observamos después de hacer muchos modelos matemáticos. El patrón fue, donde más murieron fue en las residencias de colaboración público-privada. Fue donde mayor negocio hay, porque el Estado, en este caso el gobierno de la Comunidad de Madrid, paga un per diem en aquella época de 52 euros al día, completamente insuficiente, y entonces en esos lugares la calidad asistencial es la peor y las trabajadoras se infectaron muy rápido y las que no se infectaron se fueron a su casa y no querían infectar a sus familiares por trabajos terribles. Con lo cual, ahí fue donde mayor proporción de personas murió. El riesgo de morir fue máximo en la colaboración público-privada. Después están las residencias privadas, las de pagar a tocateja, que también son bastante terribles,
Y por último, las que mejor lo hicieron fueron las residencias públicas. Y esto es llamativo porque en Alcalá de Henares hay una residencia que se llama Francisco de Vitoria, que a fecha de hoy tiene 526 plazas. ¿Os podéis imaginar una residencia de personas mayores con 526 residentes dentro? Bueno, pues esta residencia murieron, creo que eran 84 personas, por los datos oficiales, que son los únicos que tengo. Y esa mortalidad corresponde a un 17%. O sea, en esa residencia murieron la mitad que en domos estatales o en Vallesol, que eran de colaboración público-privada. A pesar de ser grande, de alguna manera se pudo prevenir algo más la mortalidad. Tenéis que pensar que de las personas que murieron porque estaban graves, todas ellas, todas estaban graves. Tendrían que haber ido todas al hospital, o prácticamente todas, menos alguna que estuviera en estado vegetativo. Pues no, la residencia que mayor traslado tuvo al hospital fue la residencia Cisneros, una pequeña residencia privada. Y luego, las residencias mayores, Sanitas, Vallesol, Francisco de Vitoria, mínimos traslados, porque principalmente tenían médicos dentro de la residencia. Otras residencias, allí mismo de Alcalá, o no tenían médicos o estaban de baja. Lo mismo pasó con los profesionales sanitarios. El caso es que el traslado al hospital en Alcalá de Henares y con el Hospital Príncipe de Asturias fue mínimo. La mortalidad aumentó con el tamaño de las residencias. Eso pasa en todas partes. Es muy importante que lo sepamos todos los que estamos en esto, porque la patronal de Residencias de España sigue diciendo a fecha de hoy, y contra toda evidencia científica, que el tamaño de la residencia no influye, que no influye en la mortalidad. Y claro, yo les escucho y se atreven incluso a decir que no influye en la infección. Pero si es que es de sentido común. La conclusión es que residencias grandes de colaboración público-privada eran los peores lugares para estar. Y creo que a fecha de hoy se puede decir que lo siguen siendo. Si nos da tiempo, profundizaré en ese tema. Y ahora ya entro en el tema que conocéis todos de la gestión sanitaria, de cómo se hizo. Se interrumpieron las derivaciones a hospital, punto final, y se interrumpieron el 7 de marzo. Cayeron en picado. Decidieron que no había que sacarlos del hospital. Voy a ir rápido porque no quiero contaros todo. Simplemente, esto quedó claro. Dijeron, no, decisión política. Los mayores se atienden en las residencias. Y se habló de una medicalización que nunca tuvo lugar. Para mí, fallaron totalmente, mira la palabra es fuerte, totalmente la atención sanitaria en las residencias de mayores. Fallaron los servicios de salud pública. No hubo ni una sola investigación de un brote de COVID en las residencias de Madrid. Ni una sola vez. Ni siquiera, solo tengo que hablar de una, que fue la de Montehermoso. Cuando ya se habían muerto como 18 personas en 72 horas, una epidemióloga fue allí. Se la castigó mucho, tuvo que dejar la profesión. Ese es el único caso que conozco de una persona con mi profesión, que es la epidemiología, que se desplazó a una residencia de mayores a investigar un brote infeccioso. Nos enviaron EPIs, nos enviaron PCR, esto hasta final de abril sabemos que es cierto por las actas de la Policía Municipal de Madrid. Sabemos que la última semana de abril se vieron en esa condición, que a pesar de que habían muerto ya casi 10.000 personas, estaría sin cuidado. Se impidió la atención primaria, se excluyó de la atención hospitalaria con los protocolos famosos, pero incluso antes de los protocolos, aunque los que tenían seguro privado sí que podían ir a hospitales privados. No se utilizó el IFEMA para las personas mayores, no se permitió la asistencia por ONGs y lo peor de todo, que no se utilizó la red de hospitales privados, habiendo camas libres de sobra en los hospitales privados. El presente. Bueno, el presente se caracteriza por la opacidad. Digamos, yo soy una investigadora, yo para trabajar necesito información, datos, ¿vale?
pues no tenemos datos, y cuando los tenemos son escandalosos. Por ejemplo, el año pasado supimos que había infecciones por norovirus. Pedimos las infecciones al portal de transparencia y nos dicen que hay residencias que tienen 200 casos de norovirus, quiere decir diarreas, personas de 90 años con diarrea. Y se han extendido, y hay 200 casos en una residencia, y el brote puede durar 1 mes, 2 meses. Y dices, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues te dicen, es que la empresa no nos llama hasta que no está el brote ya declarado en toda la residencia. Bueno, pero entonces ustedes, ¿qué pasa? No tienen inspecciones, no hay vigilancia, no recogen datos. La falta de la atención primaria. Todos los españoles tenemos derecho a tener un médico de atención primaria, ¿verdad? Pues los que están en residencia no la tienen, no se ejerce eso. El recurso a hospitales por urgencias, eso es una cosa mala, ir al hospital por urgencias, ¿por qué no vas por la vía normal, que no son las urgencias? Las urgencias debían ser algo extraordinario. Pues ni siquiera sabemos bien por qué van a las urgencias, pero van continuamente a las urgencias. Calidad de la atención sanitaria, ni idea. Calidad de la prescripción farmacéutica, ni idea. Calidad de la atención sociosanitaria, lo único que sabemos por las trabajadoras, trabajan en condiciones penibles. Y las quejas de los familiares, porque las inspecciones están sobre aviso. Cuando va a haber una inspección, se avisa unos días antes para que la empresa organice un poquito para el inspector. O sea, la palabra clave para mí es la opacidad. Opacidad total. Las residencias son cajas negras y tienen todo el interés para que lo sigan siendo. Y ahora el futuro. El futuro. No todas las comunidades autónomas son iguales, y esto se nos olvida a veces. La Comunidad de Madrid se lleva la palma de todo lo malo, la palma de la falta de atención a la dependencia, la palma de la privatización del sector, la palma de la falta de atención sanitaria, la palma de humo, la palma de opacidad, la palma de falta de inspección y control, la palma de falta de democracia. Entonces, por eso tenemos que luchar mucho, porque la situación es muy difícil. Lo único que sabemos, que sale en la prensa, que se van a construir 40 residencias de 150 plazas en suelo público y en colaboración público-privada. Después de lo que os he contado, pues os dais cuenta que esto está en contra de la evidencia científica, total, de todo el mundo, no de Madrid ni de España, de todo lo que sabemos sobre cómo se transmitió el COVID en las residencias y cómo se transmiten las infecciones respiratorias, y podríamos ir a más. Plan de modernización con más de 17 millones, pero telemedicina y aplicación de tecnología digital. No aparece el gestor de caso. El gestor de caso es la figura clave cuando hablamos de la atención centrada en las necesidades de la persona. Estas palabras, ¿dónde están? La formación de personal, el equipo multidisciplinar, el trabajo en equipo centrado en las necesidades de las personas. Este lenguaje no está por ahí, no aparece. Bueno, no os voy a agobiar con más historias, pero la realidad es que lo que intentó el Ministerio de Derechos Sociales en el BOE del 11 de agosto del 2022, lo que de todos, ha sido aceptado por muchas comunidades autónomas en mayor o menor medida. Pero en Madrid es un caso de insumisión. O sea, no solo no se ha aceptado, se ha rechazado y se está haciendo todo lo contrario. Y ahora se plantea hacer una financiación de la colaboración público-privada por resultados. Se plantea, digo, todavía no está en marcha, pero por resultados es muy peligroso, porque los resultados en calidad de atención van a ser siempre mejores en la población rica con muchos recursos y en las residencias de mayor lujo, con la población mayor el mejor estado de salud, función cognitiva y función física. Eso es muy peligroso. Eso lo único que puede hacer es aumentar las desigualdades, aumentar la inequidad. Bueno, yo ya me voy a callar con lo que os he contado.
Si queréis, y luego tenemos tiempo, os puedo hablar un poquito de qué está pasando con la atención sanitaria en las residencias en plan general de toda España. Empiezo yo. Buenas tardes. Bueno, lo que hay que decir sobre mi experiencia en todo esto es que empecé en el activismo por las residencias cuando vi de primera mano lo que pasaba en las residencias. Mi madre, por necesidad, entró en 2015 en una residencia y, bueno, pues prácticamente desde el minuto cero empezamos, mi hermana y yo, a ver lo que estaba pasando allí dentro y empezamos a implicarnos en una plataforma de familiares que había en esa misma residencia. Bueno, a partir de ahí, que esto fue en 2015, pues mi madre pasó por 3 residencias diferentes. Hablo desde mi experiencia personal, pero también desde mi experiencia en Marea de Residencias, en la asociación ADEMAF, que comentaba el compañero, que también pertenezco, más la experiencia anterior en plataformas de familiares en distintas residencias, lo cual me ha llevado a ser totalmente escéptica en cuanto a la difícil solución que tiene el sistema de residencias que tenemos. Entonces, como decía, pues tras ver en distintas residencias que el problema era muy grande, muy grave y bastante difícil de solucionar, sobre todo por la falta de voluntad política de hacerlo, mi madre pasó por 3 residencias. En la segunda, que era donde mejor estaba de las 3, la echaron al año de estar allí porque era una residencia de colaboración público-privada. Y cuando se negocia el acuerdo marco, pues esas residencias privadas tienen la potestad de suprimir plazas concertadas con la administración. Y en ese caso, pues suprimió 10 de las 40 plazas concertadas que tenía con la administración y 10 personas, entre ellas mi madre, pues les tocó abandonar su casa, su hogar, que había sido durante un año donde habían llevado sus pueblecitos, su televisión, sus enseres, y donde tenían, pues, digamos, su vida. Esto fue duro, muy triste, y cayó en una tercera residencia donde, bueno, pues en el primer mes, por contaros algo que pasó real y que se os pueden poner los pelos de escarpia, pues en un mes no la bañaron absolutamente ningún día. Y cada vez que íbamos a decir que no habían bañado a mi madre, nos decían: ay, pero es que, perdonad, es que ha habido un cambio de... Claro, con las vacaciones hay mucho jaleo, vale, por favor, bañadla. A la semana siguiente otra vez lo mismo, así durante un mes. Y mi madre tenía una sonda vesical que el personal nuevo, suplencias de vacaciones, tal cual, esa era la excusa, pues se la sacaron hasta 4 veces en ese mismo mes. La situación de las residencias era tremenda y en esto que Marea de Residencias surge en 2019. En 2019, bueno, os iba a contar un poco las reivindicaciones por las que surge Marea de Residencias y cuál es la historia, pero tenemos aquí estos trípticos hechos manualmente que podéis recoger y nos evitamos ese capítulo, ¿no? de cuáles eran las reivindicaciones y cuál es el punto de partida de Marea de Residencias. A partir de ahí, en 2019, que surge Marea de Residencias, pues acabamos de empezar a caminar cuando llega la pandemia, en 2020. Pues ya desde los primeros meses de la pandemia, desde que nos quedamos en casa confinados en el estado de alarma, pues intentamos buscar la manera de reunirnos de forma digital, puesto que no podíamos vernos como habíamos hecho hasta entonces, que hacíamos asambleas presenciales, pues en la pandemia empezamos a hacerlas mediante Zoom. Enseguida nos dimos cuenta, porque teníamos trabajadores que estaban en Marea de Residencias, teníamos familiares que nosotros estábamos en plataformas de familiares, y veíamos que no se estaba derivando a las personas que vivían en residencias, que caían enfermos de cualquier causa, por cualquier causa no se les estaba derivando a los hospitales. En una asamblea el 8 de abril decidimos plantear denuncias en los juzgados directamente, querellas criminales en los juzgados. Esto fue en abril de 2020. Encontramos unos abogados que vieron una causa muy justa y que ellos mismos se ofrecieron a plantear esto, a investigar,
nosotros les facilitamos documentación y al cabo de un mes y poco pues se presentaron las 26 primeras querellas impulsadas por Marea de Residencias. Esto fue el 11 de mayo de 2020, el día 13 de mayo cesaron a Carlos Moore, que fue el firmante de los protocolos de la vergüenza famosos. Bueno, pues a partir de ahí empezaron a llegarnos muchos cientos de correos al mail para unirse a nuestras querellas. Entonces, pues el compañero que lleva la plataforma digital de Marea de Residencias incluyó en esa página web un formulario para que pudieran inscribirse y pusieran sus testimonios. Y aquí tenemos algunas compañeras que formaron parte de esas querellas. Y cuando leías aquellos testimonios, pues veías que en todas las residencias, con puntos diferentes y cada una con sus cuestiones, pero que estaba pasando absolutamente lo mismo, que la situación era totalmente dramática, absolutamente dantesca, y que parecía increíble que eso pudiera estar sucediendo en el siglo XXI. Nadie se lo explicaba. Nosotros sabíamos que eso estaba pasando, y cuando se presentaron las primeras querellas empezó a llegar documentación y empezamos, pues bueno, el primer protocolo que nos llegó fue a través del País, que publicó el último protocolo, porque los dos primeros todavía no se habían publicado. Después se publicaron en Infolibre y todo eso lo hemos presentado, lo presentaron los abogados en las distintas querellas que se han ido presentando entre 2020 y 2021. Se llegaron a presentar hasta unas 350 querellas criminales contra Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y Enrique López López, el consejero de Justicia. Además, contra los directores de las distintas residencias, puesto que había residencias en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, prácticamente en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Nos llegaron unos 450 testimonios y de todos esos testimonios solamente 40 eran de fuera de Madrid y no se centraban en un solo sitio, esos 40 eran dispersos. Con lo cual, por eso nos centramos en la Comunidad de Madrid, en investigar y en sacar documentación de lo que estaba pasando en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues finalmente todavía estas querellas siguen su curso, algunas se han archivado y si los querellantes no han querido seguir adelante, pues se han paralizado, están archivadas y ya está. Pero hay algunas que han llegado al Constitucional, serán aproximadamente unas 80, y hay otras que aún siguen en los juzgados de instrucción y todavía se están investigando, y alguna está en la Audiencia Provincial. Esto hablando de las querellas antiguas de Marea de Residencias que se interpusieron en 2020. Como sabéis, el año pasado, en 2024, se presentó una denuncia en la Fiscalía para que la Fiscalía investigase de oficio. Esta denuncia prosperó de alguna manera en algunos sentidos, puesto que por la misma Fiscalía se presentó en distintos juzgados, por la Fiscalía Provincial de Madrid. La fiscal Almudena Lastra, que es la superior de Madrid, pues ha tenido una actuación bastante lamentable, hay que decirlo, porque bueno, pues desde un primer momento en las querellas no se presentaban los fiscales, han tenido una actitud bastante pasiva, cuando no proactiva, pero en contra nuestra. Y bueno, pues la primera vez que hemos visto una reacción buena por parte de la Fiscalía ha sido por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid, que se ha implicado en este tema. Actualmente, de esas últimas denuncias que se pusieron el año pasado, se han convertido en causas que están en juzgados, algunas se han archivado, o sea, y están recurridas, y otras pues están vivas. Esto, si queréis que os dé una explicación un poco más, me podéis preguntar. Y bueno, pues como esto es un poco, se trata de por qué una marea de residencias, pues porque, como decía Victoria hace un momento, en la pandemia hemos visto cuáles eran todas, o sea, sabíamos cuáles eran las carencias de las residencias, lo sabíamos, los que vivíamos esa situación lo veíamos y lo vivíamos.
pero es que ha salido a la luz, ha quedado al descubierto, es que toda la sociedad ha podido verlo, quien ha querido. Pero no se ha aprendido nada, o sea, creíamos que con esto por lo menos lo que íbamos a tener de positivo es que bueno, pues que al salir todo a la luz pues se iban a solucionar problemas que eran endémicos, pero no. Resulta que lo que ha quedado demostrado, por ejemplo, que donde más mortalidad ha habido ha sido en las residencias de colaboración público-privada, que esas mismas residencias, cuanto mayor es el tamaño, cuanto más plazas hay, pues mayor mortalidad también. Y bueno, pues parece que se sigue incidiendo en la colaboración público-privada, se sigue incidiendo en que cuanto más plazas, pues mayor beneficio, con lo cual vamos a ese mismo camino. Y no se hace nada por remediarlo, pero es que no se hace nada en ninguna institución. Es que exigimos justicia, porque la justicia es lo único que nos puede llevar a dirimir responsabilidades y a que la impunidad no permita, o mejor dicho, la responsabilidad no permita que la impunidad nos lleve a repetir los errores cometidos. Porque, claro, mi madre por cierto no falleció en una residencia, mi madre nos hemos creído este número de 7.291, lo hemos acogido todos como un símbolo, porque más que una cifra realmente es un símbolo. Creemos que en esos 2 meses fallecieron más, incluso de 7.291 en la residencia de Madrid, pero nos parece lo suficientemente escandaloso. Pero es que, por ejemplo, mi madre no forma parte de esos 7.291. Mi madre falleció en un hospital, pero falleció en un hospital después de haber padecido un infierno, una agonía de días, de varios días, dentro de una residencia, precisamente por esos protocolos. Y si falleció en un hospital fue porque yo, cuando me enteré de que estaba en una situación grave, gravísima, pues me presenté en la residencia, le pedí a la doctora de la residencia que por favor solicitase esa autorización, que sabíamos que había que pedir autorización a una figura que se había impuesto en ese momento, que antes no existía, que era el geriatra de enlace. Y ella, pues cuando yo se lo solicité, cosa que no era necesario, puesto que mi madre era una persona, mejor dicho, que tenía sus derechos de ir a un hospital cuando estaba enferma. Y en la residencia, directamente cuando mi madre estaba enferma, llamaban a una ambulancia, la ambulancia iba, la recogía y la llevaba al hospital. Y después nos avisaban: tu madre está en el hospital o la estamos llevando al hospital porque tiene tal problema. Bueno, pues esto en la pandemia no pasó así. La doctora de la residencia tuvo que llamar cuando yo se lo pedí, porque antes no se lo hubiera ocurrido porque sabía que se lo iban a denegar, pues llamó a la geriatra de enlace para pedirle la autorización para llevar a mi madre al hospital. ¿Y sabéis qué le preguntó la geriatra de enlace a la doctora de la residencia? Si mi madre caminaba. Ese fue el criterio clínico para derivar a mi madre al hospital. ¿Qué ocurrió? Que mi madre no caminaba, pero la doctora de la residencia, que era nueva, porque estaban los médicos de baja, los auxiliares, las auxiliares estaban de baja, había un 40% de personal en la residencia de baja, los residentes estaban sin atención prácticamente en sus habitaciones confinados, sin levantarles de la cama, sin comer, sin asearles. Fue algo tan horrible que parece que estoy hablando de una película de algo de terror, pero esto ocurrió en las residencias. Y entonces, bueno, pues yo me presenté allí, la doctora me dijo: yo le he dicho a la geriatra de enlace que tu madre caminaba, y fue porque ella creía que caminaba porque no la conocía. Así que gracias a ese error mi madre ingresó en un hospital. Ingresó en un hospital ya muy grave, ya con una situación demasiado grave para poder recuperarse con su edad y sus patologías. No obstante, ella estuvo un mes en el hospital luchando por sobrevivir, y finalmente el 1 de mayo falleció, pero bueno, al menos falleció en un hospital atendida. Pero cuánta gente que después de marzo y abril, que son esos 2 meses en los que esa fatídica cifra ha hecho estragos,
¿Cuánta gente ha seguido padeciendo y ha seguido muriendo y no sabemos ni cuándo, ni por qué, ni si han ido al hospital, no sabemos, no tenemos datos? Siguen sin haber datos de los fallecimientos en las residencias. Pero han seguido padeciendo y siguen padeciendo. Hoy día las residencias siguen en un abandono aún más profundo de lo que había antes de la pandemia. Es increíble después de lo que ha pasado, pero es cierto. Y el problema es que si no hay una reacción por parte de la sociedad, como ha pasado con la Dana o como pasa con otras tragedias, no va a cambiar. Lamentablemente no va a cambiar, porque las personas que están en las residencias son personas que están apartadas de la sociedad. Son las personas más vulnerables que hay en esta sociedad, pero las que menos importan. Así es que yo os animo a que el día 22 de noviembre, que tendremos la manifestación que hacemos todos los años desde 2019, os unáis, divulguéis. El día 22 de noviembre estaremos en Cibeles, en el ayuntamiento, saldremos desde el Ayuntamiento de Madrid hacia Sol, y esto será a las 12 de la mañana en Cibeles. Intentamos hacer actos de este tipo. ¿Qué podemos hacer desde Marea de Residencias? Pues aparte de actos como este, para informar y para compartir con la gente que quiera acercarse a escucharnos, pues denunciar en los medios de comunicación, denunciar en las redes sociales. Hemos ido a la Comisión Europea con una petición, nos la aceptaron finalmente, estuvimos defendiéndola, después nos la cerraron de forma irregular, hemos acudido a los tribunales, iremos a los tribunales internacionales cuando pasemos por todos los tribunales españoles, que es el requisito indispensable, y hemos ido a la Fiscalía. En las residencias, la gente que tenga familiares en las residencias, lo que debe hacer es unirse con otros familiares, crear plataformas que estén unidos, poner hojas de reclamaciones es muy importante. Cuando se detectan los fallos hay que reclamar, hay que escribirlos, no vale, las palabras no valen, hay que escribirlas, hay que registrarlas. Y luego pues visibilizar la situación. Pues hace poco, el sábado, tuvimos una performance en la Puerta del Sol, en la que intentamos visibilizar cómo en las residencias los gobiernos, en este caso la Comunidad de Madrid a la cabeza, pues han llevado a la muerte, pero siguen llevando a la muerte a los residentes. En fin, hemos hecho muchas cosas, tenemos que seguir haciéndolas, pero necesitamos crear un tejido social que cada vez sea más potente, que consigamos que algún día esto pueda cambiar y sus voces finalmente sean escuchadas, nuestras voces sean las de Dios. Gracias.